Lo cual me lleva al próximo planteamiento, y es que se trata de una guerra civil de facto en Minnesota. No voy a decir en todo Estados Unidos, pero estas cosas se riegan. Porque en otros incidentes en donde ahí está el elemento racial, ustedes saben que se forman protestas por todo Estados Unidos. Hay una guerra civil. Mire, yo he escuchado argumentos, he visto unos videos y unos analistas que plantean que todo esto es lo que le llaman un red flag y que todo esto es un diseño y que realmente no murió nadie. Y que todo esto fue como una cosa fabricada, una fabricación. Como algunos que dicen que en el caso de Charlie Kirk, que él no ha muerto realmente, que todo esto es una, ¿verdad? Una gran fabricación buscando unos intereses ulteriores, posiblemente políticos o de otra índole. Lo cierto es, sea fabricación o no, lo cierto es que en Estados Unidos ha estado ocurriendo una polaridad, particularmente desde el año 2016, 2017, cuando Trump entra a la presidencia. Se ha estado dando una polarización bien fuerte en la política nacional, en las ideologías, una polarización bien fuerte, una guerra interna. Anglosajones, voy a darle varias, ¿verdad? Varias modalidades de esta guerra. Anglosajones versus afroamericanos, conservadores versus liberales, republicanos versus demócratas, nacionalistas, y aquí entra lo del aspecto de la inmigración. Esta guerra se da dentro de este contexto posiblemente y también, ¿verdad?, en el contexto de conservadores versus liberales. ¿Ve? Usted puede ponerle diversos etiquetados, pero todo va a lo mismo, a que hay formándose una guerra civil interna, un desmembramiento de la nación americana. Nacionalistas versus globalistas. ¿Eh? Y claro, ¿verdad? En el aspecto espiritual, teológico, escatológico, yo tengo una opinión que no la voy a hablar en este video, que es un análisis más macro de lo que está ocurriendo en Estados Unidos como nación. Pero lo cierto es que aquí hay una guerra civil ya montada y casi declarada por el gobernador de Minnesota. Ya en Estados Unidos hubo una guerra civil. Fíjese que cuando ocurre un planteamiento de guerra civil, es una guerra civil. La guerra civil ocurre entre conciudadanos, entre gente de la misma nación. En el caso de la guerra civil del siglo XIX, ¿verdad? 1860-63 por ahí, que fue el tiempo de la guerra civil. Pues los confederados, que eran los del sur, veían a los unionistas como el enemigo. Eran todos norteamericanos. Todos estaban bajo una misma constitución, que es la constitución del año 1789. Bien, la que diseñaron los padres de la constitución. Allí estaba Jefferson, Adams, Washington, Benjamin Franklin y todos esos masones, ¿verdad? Que fueron los que diseñaron a la nación americana y la constitución del 1789. Pero son conciudadanos, pero se convierten en enemigos, porque había una disparidad de intereses muy grande. Y claro, hay muchas teorías, ¿verdad? Se dice que no solamente era por la cuestión de los esclavos, que había otros intereses, había otras movidas económicas, que no fue una guerra realmente por una razón moral. Mira, obviamente el asunto de la esclavitud planteaba que una razón moral para la guerra, ¿verdad? Las personas que hacen la guerra siempre quieren sentir o plantear que tienen una justificación moral para la guerra. Cuando yo les analicé el caso de Venezuela, que yo les planteaba en un momento dado, que Trump encontró, por decirlo así,
justificada o injustificadamente. Ya eso es una cuestión de análisis de opinión, pero él encontró una justificación moral. ¿Por qué? Pues por el asunto de las drogas, del narcotráfico, y por el asunto del petróleo, y por el asunto de los bienes que Venezuela le había robado a Estados Unidos en los años 90 bajo Chávez, y por el asunto de la inmigración. Y ahí el gobierno de Estados Unidos y Donald Trump construyen que una razón moral para qué, para hacerle la guerra a Venezuela, por decirlo así, aunque no es una guerra así, ¿verdad? Frontal, pero hay un conflicto, ¿sabes? Se llevaron arrestados al presidente de Venezuela. Literalmente los americanos entraron al territorio de Venezuela y se llevaron a él. Entonces, ¿qué pasa? En la guerra civil, la razón moral, la esclavitud. En este caso, ¿cuál es la razón moral que podemos o que podríamos tratar de identificar que tiene el gobierno o el gobernador de Minnesota y los liberales y la izquierda en Estados Unidos? ¿Usted sabe cuál es la razón moral? Que dicen que Donald Trump es Hitler. Esa es la razón moral. Ustedes lo saben, que desde que Trump se hizo presidente, estuvieron 4 años diciendo que era Hitler. Gana otra vez la presidencia. ¿Y cuál es el discurso público de la izquierda en Estados Unidos? Que él es Hitler, que él es Hitler, que él es Hitler. Que él fue el que provocó el revolú que se formó en enero 6 del año 2000. ¿Cuándo? 2021. Cuando entra a la presidencia Biden. ¿Se acuerdan? Esa es la razón moral que está planteando la izquierda, que es que Trump es un presidente que quiere traer a Estados Unidos un absolutismo. ¿Cuál es la razón moral que está planteando Donald Trump y el gobierno federal para esta operación que están haciendo en Minnesota? La razón moral es que están protegiendo el territorio nacional, el nacionalismo. Fíjense que hay un nacionalismo, ¿verdad? El concepto de nacionalismo o el nacionalismo como figura pura, pues mire, es un concepto noble. O sea, defender el territorio nacional es un acto moral. ¿Por qué? Porque es como cuando usted tiene su casa. Mi radio escucha, iba a decir yo, es que yo tenía un programa en radio hace años atrás que se titulaba también Hablando Claro. Mi gente que está aquí en mi audiencia, los de ustedes que ustedes tienen una casa, una propiedad, una finca, un apartamento, ¿verdad que ustedes protegen su apartamento y su propiedad? Y le pone verja, le pone portones. Nadie le entra del portón para acá, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque esa es su propiedad. Y usted tiene derecho como dueño a ¿qué? A proteger ese terrenito suyo. ¿Ven la razón moral? Pues, ¿qué es lo que está diciendo Donald Trump? ¿Cuál es la razón moral de la intervención de ICE en Minnesota y en otros estados de la nación? Yo estoy sacando a los inmigrantes ilegales porque están perjudicando la paz social, porque están cometiendo crímenes, porque están aquí ilegalmente, porque le están robando recursos a otros conciudadanos, los cuales tienen derecho. Porque si una nación no tiene fronteras, la nación desaparece. Así que allá están los liberales. La razón moral de los liberales, este político es fascista y quiere este es Hitler parte 2. Esa es la razón moral de los demócratas y de la izquierda para toda esta confrontación con el gobierno federal de Donald Trump. Y la razón moral de Donald Trump es, no, mira, yo estoy defendiendo la parcela. Yo estoy defendiendo la propiedad privada de los norteamericanos que se llama Estados Unidos de América, que tiene unas colindancias. Aquí hay unas verjas, sean literales o simbólicas, ¿verdad? Hay una verja, de hecho, la colindancia es algo literal. Ahora, ¿cómo usted la establece? Pues de muchas maneras, puede ser con una verja, a veces no hay verja. Pero existe la colindancia. Y en ese contexto es que ocurre esta muerte. En un contexto en donde se ha formado
esencialmente una guerra civil, y esa mujer René ve a esa gente como un enemigo. En la guerra civil de Estados Unidos, cuando un unionista que venía a lo mejor de Nueva York, de allá del norte, estaba en el territorio de Carolina del Sur, y cuando veía a un soldado con vestido, ¿verdad? Con el uniforme de los confederados, que era un uniforme color gris, el de los unionistas del norte era un uniforme azul marino, que de ahí es que viene, curiosamente, ¿verdad? El nombre de los yanquis y el color de los yanquis, azul marino. No veía un conciudadano, veía un enemigo. Esa mujer, esas dos mujeres de esa guagua, y el gobernador de Minnesota ve a los agentes federales como el enemigo, no como conciudadanos que están tratando de proteger la integridad nacional y las fronteras, sacando a los inmigrantes, los ven como enemigos. De hecho, los liberales, la izquierda en Estados Unidos es globalista. De hecho, también dentro del movimiento conservador hay globalistas. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque estos no son grupos perfectos. Aquí hay muchos intereses y en última instancia aquí hay un gran orden. Aquí hay un gran dueño, ¿verdad? En el contexto terrenal que está moviendo todas estas fichas. René es victimaria en un sentido porque estaba en la milicia y estaba oponiéndose a la ejecución de la protección del territorio nacional, pero también es víctima porque murió innecesariamente.